Si no reconoces esta señal invisible, tu mente puede estar pidiendo ayuda desde hace mucho tiempo sin que te des cuenta. La mayoría de las personas cree que el agotamiento emocional aparece únicamente cuando alguien está triste, cansado o atravesando un momento difícil, pero la realidad psicológica es mucho más profunda. Muchas veces, una persona continúa sonriendo, trabajando, hablando con los demás y cumpliendo con sus responsabilidades mientras internamente su mente está luchando contra una carga emocional acumulada que nadie puede ver. Bienvenido a este espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, un lugar donde analizamos la psicología, el comportamiento humano y los patrones internos que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos. En este canal buscamos ayudarte a entender mejor tu mundo interior, tus emociones, tus relaciones y esos pensamientos silenciosos que muchas veces no sabemos explicar. Si te quedas hasta el final de este vídeo, descubrirás cuáles son las señales psicológicas más importantes que indican que puedes estar emocionalmente agotado. ¿Por qué tu mente empieza a cambiar tu manera de reaccionar ante la vida y cómo ciertos comportamientos diarios pueden revelar un cansancio emocional que permanece oculto incluso para ti mismo? Porque el verdadero problema no siempre es la falta de energía. Muchas veces es el peso invisible de todo aquello que llevas demasiado tiempo soportando. Y quizás la pregunta más importante no sea, ¿por qué estoy cansado?, sino, ¿cuánto tiempo lleva mi mente intentando decirme que algo necesita cambiar? La mayoría de las personas ignora estas señales hasta que sus emociones empiezan a afectar sus relaciones, sus decisiones y la forma en que ven el mundo. Hoy vamos a comprender qué ocurre dentro de la mente cuando una persona llega a ese punto y cómo recuperar nuevamente el equilibrio emocional. ¿Alguna vez has sentido que estás cansado incluso después de haber descansado? Como si tu cuerpo siguiera funcionando, pero por dentro algo estuviera apagado. Te levantas, haces tus tareas, respondes mensajes, hablas con otras personas e intentas mantener tu rutina. Pero existe una sensación difícil de explicar, ya no tienes la misma energía emocional de antes. Y lo más extraño es que muchas veces nadie a tu alrededor se da cuenta. Una persona puede seguir cumpliendo con sus responsabilidades mientras internamente está acumulando pequeñas cargas que nunca llega a soltar. Puede ser preocuparse demasiado por los demás, intentar evitar conflictos, guardar lo que siente para no molestar, decir estoy bien, cuando realmente no lo está, o acostumbrarse a vivir en un estado constante de tensión. El agotamiento emocional no siempre aparece con una gran crisis. Muchas veces nace de pequeños momentos repetidos durante mucho tiempo, conversaciones que desgastan, expectativas demasiado altas, la sensación de tener que demostrar siempre algo o la costumbre de ignorar las propias necesidades para atender las de los demás. Quizás por eso algunas personas llegan a preguntarse, ¿por qué antes disfrutaba cosas simples y ahora todo me cuesta más? La respuesta no siempre está en la falta de motivación o en la pereza. En muchos casos, la mente empieza a reducir la energía disponible porque lleva demasiado tiempo intentando adaptarse a una presión que parece invisible. El problema es que cuando este proceso ocurre lentamente, la persona puede pensar que simplemente está cambiando, que se ha vuelto más fría o que perdió interés por la vida. Pero detrás de muchos cambios de comportamiento existen emociones acumuladas que nunca encontraron un espacio para ser entendidas. Y aquí aparece una señal que muchas personas pasan por alto: no siempre estás agotado porque haces demasiado. A veces estás agotado porque llevas demasiado tiempo sosteniendo cosas que nadie más puede ver. Y entender cómo funciona este proceso puede cambiar completamente la manera en que observas tus propias emociones. Lo que muchas personas no perciben es que el agotamiento emocional no aparece únicamente por lo que sucede a su alrededor, sino también por la forma en que su propia mente interpreta y procesa cada situación diaria. Existe un mecanismo silencioso que puede mantener a una persona funcionando durante mucho tiempo mientras, poco a poco, consume sus recursos internos sin que sea consciente de ello. Cuando alguien pasa meses o incluso años intentando controlar todo, anticipar problemas o evitar decepcionar a los demás, su cerebro puede acostumbrarse a vivir en un estado de alerta constante. No significa que la persona esté en peligro, sino que su mente empieza a gastar energía analizando cada conversación, cada decisión y cada posible consecuencia. Es como tener demasiadas aplicaciones abiertas en un teléfono, ninguna parece importante por separado, pero juntas terminan agotando todo el sistema. Este patrón suele aparecer en personas que se acostumbraron a ser fuertes todo el tiempo. Son aquellas que escuchan los problemas de todos,
Intentan mantener la calma en situaciones difíciles y rara vez muestran cuando algo les afecta. Desde fuera pueden parecer personas equilibradas, responsables e incluso admirables, pero internamente pueden estar acumulando una carga que nunca expresan. Lo más curioso es que muchas veces el agotamiento emocional cambia la forma en que una persona se relaciona con los demás. Puede empezar a responder con menos paciencia, evitar conversaciones, perder interés por planes que antes disfrutaba o sentir la necesidad de aislarse sin entender exactamente por qué. Entonces aparece una contradicción: la persona quiere conexión, pero al mismo tiempo siente que cualquier interacción requiere demasiado esfuerzo. La mente busca protegernos reduciendo aquello que considera una demanda excesiva. Por eso, algunas personas no se vuelven distantes porque dejaron de valorar a los demás, sino porque su energía emocional está intentando sobrevivir a una acumulación que lleva demasiado tiempo creciendo. Y lo más importante es entender que este cambio no ocurre de un día para otro. Existen pequeñas señales que aparecen mucho antes de que la persona reconozca lo que está pasando. Señales relacionadas con la manera en que piensa, responde y se comporta en situaciones comunes de la vida diaria. Porque a veces, lo que parece una pérdida de personalidad, en realidad es una mente intentando pedir atención de una forma que pocas personas saben interpretar. Uno de los aspectos más difíciles del agotamiento emocional es que no siempre se nota como un problema interno. Muchas veces empieza a reflejarse en la forma en que una persona actúa con los demás, incluso antes de que ella misma entienda que algo está cambiando. Pequeños comportamientos diarios comienzan a transformarse: responder menos mensajes, cancelar planes con más frecuencia, evitar conversaciones profundas o sentir que cualquier interacción se convierte en una obligación. Lo más complicado es que la persona puede interpretar estos cambios de una manera equivocada. Puede pensar: me estoy volviendo una persona fría, ya no soy como antes, o quizás simplemente ya no me importa nadie. Pero detrás de muchas de estas conductas no existe una falta de cariño, sino una mente intentando administrar una energía emocional que siente cada vez más limitada. En las relaciones personales, esto puede generar una situación confusa. Las personas cercanas pueden notar distancia y pensar que han hecho algo mal. Una pareja puede sentir que existe menos conexión. Un amigo puede interpretar el silencio como falta de interés, o un familiar puede notar que esa persona ya no participa igual que antes. Sin embargo, muchas veces el verdadero conflicto no está en la relación, sino en el cansancio interno que la persona está cargando. Además, cuando alguien permanece demasiado tiempo en este estado, su confianza social puede verse afectada. Puede empezar a pensar demasiado antes de hablar, preocuparse excesivamente por cómo será percibido o sentir que necesita fingir una versión de sí mismo para encajar. Poco a poco, la espontaneidad disminuye y las interacciones que antes eran naturales comienzan a sentirse agotadoras. Este proceso crea una especie de círculo silencioso: la persona se siente agotada, se aleja para recuperar energía, pero ese aislamiento puede aumentar la sensación de desconexión y soledad. Lo que comenzó como una necesidad de descanso puede convertirse en una barrera emocional que dificulta volver a sentirse acompañado. Comprender este patrón es importante porque muchos conflictos personales no nacen de la falta de amor, interés o empatía. A veces nacen cuando una persona lleva demasiado tiempo intentando funcionar mientras ignora las señales que su propia mente está enviando. Y cuando esas señales continúan acumulándose, aparecen cambios más profundos que afectan la manera en que una persona se ve a sí misma y cómo permite que los demás se acerquen. Muchas veces, para comprender por qué una persona llega a sentirse emocionalmente agotada, es necesario mirar más allá de lo que ocurre en el presente. El cansancio emocional que aparece hoy puede estar relacionado con patrones que comenzaron mucho tiempo atrás, en momentos donde la persona aprendió ciertas formas de protegerse, adaptarse o relacionarse con el mundo. Desde pequeños, todos desarrollamos maneras de responder a lo que vivimos. Algunas personas aprenden que deben ser responsables de todo para sentirse valoradas. Otras descubren que expresar sus emociones puede generar conflictos y empiezan a guardarse lo que sienten. También existen quienes se acostumbran a cuidar constantemente de los demás porque sienten que su propio valor depende de cuánto pueden ofrecer. El problema aparece cuando esas estrategias que alguna vez fueron útiles continúan funcionando en etapas donde ya no son necesarias. La persona puede seguir comportándose como si tuviera que demostrar constantemente que merece aceptación, como si descansar fuera una señal de debilidad o como si decir "no puedo más" fuera decepcionar a alguien.
La mente tiene una capacidad enorme para guardar experiencias emocionales. No solo recordamos acontecimientos, también almacenamos sensaciones asociadas a ellos: miedo a ser rechazados, necesidad de aprobación, temor a equivocarnos o preocupación por perder vínculos importantes. Estas memorias emocionales pueden influir en nuestras decisiones actuales incluso cuando no somos conscientes de ellas. Por eso, alguien puede reaccionar con demasiada preocupación ante una situación pequeña, sentirse culpable por poner límites o experimentar ansiedad cuando intenta priorizarse. La reacción del presente puede parecer exagerada, pero muchas veces está conectada con una historia emocional más antigua que sigue activa dentro de la persona. Este es uno de los motivos por los que algunas personas repiten los mismos patrones una y otra vez: aceptar demasiado, callar demasiado o intentar controlar todo para evitar sentirse vulnerables. No porque quieran sufrir, sino porque su mente aprendió que esa era la forma más segura de mantenerse protegida. Reconocer estos patrones cambia la manera en que una persona interpreta su propio comportamiento. En lugar de verse como alguien débil, distante o incapaz de manejar sus emociones, empieza a comprender que muchas reacciones actuales son respuestas aprendidas que pueden ser observadas y transformadas. Porque antes de cambiar una conducta, primero es necesario entender de dónde viene y qué intenta proteger dentro de nosotros. Llegar a comprender que existe un agotamiento emocional no significa que todos los problemas desaparezcan de repente, ni que una persona pueda cambiar años de hábitos internos en unos pocos días. La transformación comienza en un punto mucho más profundo, en la manera en que interpretamos lo que nos ocurre. Porque muchas veces el mayor peso no está solamente en la emoción que sentimos, sino en la historia que construimos alrededor de esa emoción. Una persona que empieza a reconocer sus patrones puede dejar de verse como alguien demasiado sensible, complicado o distante. Puede comenzar a entender que detrás de muchas reacciones existen necesidades que fueron ignoradas durante mucho tiempo. Tal vez no era falta de interés por los demás, sino falta de energía para seguir entregándose sin recibir espacio para recuperarse. Cambiar esta percepción permite observar la propia vida con más claridad. En lugar de preguntarse constantemente ¿qué está mal conmigo?, aparece una pregunta diferente: ¿qué está intentando mostrarme mi mente con esta forma de actuar? Esa pequeña diferencia cambia completamente la relación que una persona tiene consigo misma. También significa aprender a identificar esos momentos en los que se repiten antiguos patrones, aceptar cosas que generan malestar, esconder emociones para evitar conflictos o exigir demasiado de uno mismo para mantener una imagen de fortaleza. No se trata de juzgar esas conductas, porque en algún momento tuvieron una función. Se trata de entenderlas para dejar de actuar en automático. La mente humana busca protegernos, incluso cuando utiliza estrategias que con el tiempo pueden terminar agotándonos. Por eso, recuperar el equilibrio emocional no consiste en convertirse en otra persona, sino en volver a escuchar partes de nosotros que durante mucho tiempo fueron ignoradas. El verdadero cambio ocurre cuando una persona deja de luchar contra sus emociones y empieza a comprenderlas. Cuando entiende que sentirse cansado emocionalmente no define quién es, sino que puede ser una señal de que algo dentro necesita ser atendido con más conciencia. Porque muchas veces no necesitamos una versión completamente nueva de nosotros mismos. Necesitamos aprender a mirar nuestra propia historia desde otra perspectiva, reconocer los patrones que repetimos y construir una relación más saludable con nuestra mente, nuestras emociones y la forma en que nos conectamos con los demás. Ahí comienza un proceso más profundo, no de cambiar quién eres, sino de entender mejor por qué eres como eres. Quizás lo más interesante de la mente humana es que muchas veces intenta comunicarse con nosotros antes de llegar al límite. No siempre lo hace con grandes señales, con momentos dramáticos o con cambios evidentes. A veces aparece en pequeños detalles, en esa falta de entusiasmo que antes no existía, en el deseo de alejarse sin saber por qué, en la sensación de estar presente físicamente pero sentir que una parte de nosotros está lejos. Durante mucho tiempo, muchas personas aprendieron a observar únicamente lo que ocurre afuera, las responsabilidades que deben cumplir, las expectativas que necesitan alcanzar y las personas a las que intentan no decepcionar. Pero existe una parte de la vida que ocurre en silencio, en ese espacio interno donde nacen nuestros pensamientos, nuestras emociones y la forma en que interpretamos cada experiencia. El agotamiento emocional no siempre representa una pérdida de fuerza. En algunos casos, puede ser la consecuencia de haber pasado demasiado tiempo intentando mantener todo en equilibrio mientras dejamos de escuchar lo que ocurre dentro de nosotros.
Y quizá la parte más difícil de comprender es que la mente no siempre se rompe cuando algo ocurre de repente. Muchas veces simplemente empieza a cambiar poco a poco para adaptarse a todo aquello que ha tenido que soportar. Tal vez por eso algunas personas un día se miran a sí mismas y sienten que algo cambió, aunque no puedan explicar exactamente qué fue. No dejaron de ser quienes eran, pero comenzaron a cargar una historia diferente, llena de experiencias, emociones guardadas y momentos que fueron dejando huellas invisibles. Comprender la mente humana es descubrir que muchos comportamientos que parecen extraños tienen una razón detrás. Cada distancia, cada silencio, cada reacción inesperada puede tener una historia que todavía no ha sido entendida. Y quizás la pregunta más profunda no sea cuánto tiempo llevamos sintiéndonos así, sino cuántas señales silenciosas pasaron frente a nosotros mientras intentábamos seguir adelante como si nada estuviera ocurriendo. Porque a veces, la parte más desconocida de nuestra propia vida no está en lo que mostramos al mundo, sino en todo aquello que nuestra mente intenta decirnos cuando nadie más está escuchando. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor la mente humana y la forma en que nuestras emociones influyen en nuestra vida diaria. Te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevos contenidos sobre psicología, comportamiento humano, emociones y desarrollo personal. Si este vídeo te ayudó a reflexionar o hizo que vieras alguna situación de una manera diferente, deja tu like, porque esa pequeña acción ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido y comprender mejor su propio mundo interior. También quiero leerte en los comentarios. Si llegaste hasta el final, escribe la palabra conciencia, para saber que formas parte de las personas que buscan entender más profundamente sus pensamientos, emociones y comportamientos. Y antes de irte, mira el vídeo que aparece en la tarjeta de la pantalla, porque está relacionado con este tema y puede ayudarte a descubrir otro aspecto importante de la psicología humana. Además, puedes continuar explorando nuestra playlist donde encontrarás más contenido sobre personalidad, relaciones, emociones y los patrones que influyen en nuestra forma de vivir. Gracias por estar aquí y por dedicar unos minutos a comprender una parte tan importante como es nuestra propia mente.